El día de hoy vamos a continuar con Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y recuerda usted que estamos viendo la segunda mitad de esta carta a los Efesios, donde esta segunda mitad obedece al planteamiento práctico de lo que nos ha enseñado los primeros 3 capítulos. Todo aquello que nosotros somos en Cristo se plasma en una vida transformada, carta a los Efesios, en una vida que apunta en dirección a esa transformación, en una vida que lucha contra el pecado que se levanta contra esa forma de vida. Y el subtítulo del capítulo 4 dice, en el versículo 17, la nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque es una nueva vida. El Espíritu Santo, al morar en nosotros, nos lleva a vivir una vida ya no que agrade al mundo, ya no que agrade a Satanás, sino que agrade a Dios. Por supuesto que está dentro de un envase caído y corrompido, que somos nosotros, y la lucha espiritual ocurre dentro de nosotros y no fuera de nosotros. Es el Espíritu Santo queriendo hacer la voluntad de Dios y llevándonos y guiándonos a esa voluntad, y nuestra naturaleza carnal, como dice el apóstol Pablo en su conflicto del capítulo 7 de Romanos, llevándonos, ¿no es cierto?, al pecado. Entonces, esa lucha es la que tenemos que librar cada día nosotros como cristianos, cada día como nosotros como cristianos. Y vimos, ¿no es cierto?, específicamente a partir del versículo 25, la semana pasada, que dice, por lo cual desechando la mentira. Por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo que estaba hablando ahí, ¿no es cierto?, el apóstol, o lo que está escribiendo el apóstol Pablo acá, lo tratamos la semana pasada, en la necesidad de poder ser personas veraces. No solamente no mentir, sino que decir la verdad. Recuerden que la idea que viene todo el capítulo es desprenderse o despojarse y vestirse. Entonces nos despojamos de la mentira y nos revestimos de la verdad. Tanto a nivel de lo que es específicamente el concepto doctrinal, nos vestimos de la verdad doctrinal de Dios, como la verdad, como elemento, como valor absoluto para nosotros. Valor absoluto para nosotros como cristianos. Eso significa que el pecado de la mentira es horrible para Dios. Es horrible para Dios. No resulta en esta caricatura que hace el catolicismo romano de que puede ser un pecado venial, ni menos en la perversión que el mundo islámico establece al engaño o a la mentira, que se puede hacer bajo ciertos parámetros y en ciertas circunstancias y, entre comillas, en pos del avance del Islam. Entonces, el cristiano es una nueva criatura. El cristiano por esencia no miente, y como tenemos una tendencia a mentir, debemos luchar espiritualmente para no hacerlo. En todas las áreas, desde aquella mentira grosera que podemos decir en un momento determinado, hasta aquella mentira sutil que puede significar el darle una connotación o excesiva o minimizar algo conforme a la conveniencia propia y no establecer una información lo más objetiva posible. Cuesta, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque naturalmente tendemos nosotros a la mentira. Es más, toda nuestra sociedad está mediada por la mentira. Si por un día los políticos, toda la gente, todas las empresas, las compañías dejaran de mentir, este mundo se va al hoyo. Más de lo que está. Si todos se pusieran a decir la verdad, no sobreviviría un día. ¿Por qué? Porque todo el funcionamiento de las políticas humanas están transversalmente atravesados por la mentira. Por la mentira. Ahora, un cristiano, por naturaleza, como hijo de Dios, como nueva criatura, no miente. No miente. Su vieja naturaleza le va a empujar permanentemente a mentir, pero mayor es el que está en nosotros, y ahí sí que este versículo opera, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces tenemos un poder mayor que el poder del mundo, mayor que el poder de la carne, pero tenemos que hacer uso de él. Y el uso correcto es a través de la Escritura, a través de la oración, a través de la confesión, a través
verdaderamente, como dice el apóstol Juan, andar como Él anduvo, monitorear nuestra vida, examinarnos unos a otros, si estamos en la verdad, desde todo punto de vista, la verdad doctrinal y por supuesto también la verdad como ejemplo de vida. El apóstol Juan, dice también, o vimos la semana pasada, el tema del enojo. Y por supuesto que es otra característica, es una emoción propia nuestra como seres humanos, y los seres humanos tendemos al enojo. El punto es que como cristianos, dice el Señor, airaos, pero no pequen. ¿Dónde está realmente la línea para no pecar? Es justamente lo que tiene que ver con las motivaciones de nuestro enojo. Normalmente nosotros, incluso como cristianos, nos enojamos por cosas que nos ocurren personalmente o que atacan nuestra persona o nuestros intereses. No que seamos inertes a lo que podemos sentir en un momento determinado por causa de una injusticia que se cometa con nosotros. Pero esa injusticia, como dice la palabra, debe ser canalizada llevando toda palabra cautiva al pensamiento de Dios. ¿Para qué? Para que no pequemos, para que no tomemos venganza. El enojo que el Señor autoriza, entre comillas acá, es justamente ese enojo santo cuando vemos que la palabra de Dios está siendo ofendida, ¿no es cierto? Cuando vemos que alguien está haciendo un uso torcido de la palabra de Dios, porque eso no se llama ser tolerante ni tener amor ni falta de amor. Se trata de ser efectivamente como un hijo de Dios que reacciona cuando alguien se para, por ejemplo, en un púlpito y emite una mentira pensando o haciendo creer a las personas que viene de Dios. No debe ser así. Y otra vez, la línea de no pecar es justamente no odiar a esa persona, no odiar, no querer dañar, pero sí ser firme en la, por así decirlo, la denuncia con respecto a esa situación. Entonces, nosotros vemos que desgraciadamente muy pocas veces nos molestamos por eso. Si nosotros hacemos un análisis de las cosas que nos han molestado las últimas 24 horas, probablemente no encontremos necesariamente una situación relacionada con la verdad de Dios. En cambio, el libro de Judas, la carta de Judas, dice que nosotros debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue dada. Cuando tú escuchas a una persona, como me pasó a mí, a raíz de estas situaciones puntuales que ocurrieron en Francia, entonces dicen, bueno, Alá, Mahoma, Jesús, Dios, es lo mismo. Y si tú... No, pues ¿cómo es eso? No son lo mismo. ¿Pero cómo? Si es primera vez que escucho que no, Alá no es Jehová. Alá no es Dios. Mahoma no es Jesús. Y tienes que entrar en una explicación y explica, ¿no es cierto? Ahora, si la persona después de eso sigue pensando eso ya no es un asunto tuyo. Pero nosotros no podemos ir, bueno, que el Señor le explique. Si es de Dios, alguien le va a explicar y empezamos a usar la predestinación, que es una doctrina bíblica, torcidamente para acomodarlo. No, tú tienes que hablar, tú tienes que decir. La Biblia, el Corán es lo mismo, si hablan de lo mismo, es la misma cuestión, son todo lo mismo. No, pues no es lo mismo. ¿Cómo es eso? Tú sabes que no es lo mismo. Tú tienes argumentos para decirle a esa persona que no es lo mismo. Tú tienes argumentos para defender la fe que una vez fue dada. Entonces, cuidado con eso, porque efectivamente nosotros no tendemos a no reaccionar cuando debemos reaccionar. Pero en cambio nos pegan un topón en el auto y sale, el indio, araucano, apache, tiaguita, todos los indios que tenemos adentro, ¿no es cierto? Y en el nombre del Señor le pegamos un batazo. No estoy diciendo que, un rayón, no. Pero, ¿qué pasa cuando le pegan un rayón a la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción? Seguro que vamos a tener dificultades, claro que sí. Seguramente que la gente nos va a querer hacer picar la guía, como se dice, ¿no es cierto? O por lo menos en el norte, que ahora tengo que explicar los dichos, porque la otra, ¿qué es lo que significa eso? Es como tirarte miguitas para que tú vayas picando. Y yo, eran campeones para hacer eso conmigo. Yo caía, pero redondito en esas cosas.
¿Por qué? Porque están chi. Y al final tú te das cuenta que la intención no es ni siquiera conocer a Dios, sino que es verte alterado. ¿Viste? Es cristianito. Y entonces ahí tú te sientes podrido. ¿Ya? Pero no podemos nosotros caer en el pecado de callarnos, ni tampoco en el pecado de absorber eso, ¿no es cierto?, como una ofensa personal, desde el punto de vista que queremos hacer una defensa personal del Evangelio. No, hacemos una defensa corporativa como hijos de Dios, pero debemos hacerla. El versículo 27, dice, no deis lugar al diablo. Lo vimos también, y recordar que cuando nosotros estamos descontrolados emocionalmente, sobre todo por un enojo, es imposible que podamos obrar la buena voluntad de Dios. El versículo 28, que yo creo que vamos a ver ese solamente el día de hoy. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Otro aspecto de una vida cambiada y transformada es nuestra relación con el mundo laboral, con nuestro trabajo, con las finanzas, con el entorno. El cristiano ya no puede ver el trabajo como lo veía antes de serlo, como lo ve el mundo, como lo ve la persona que trabaja a mi lado y no es cristiana. Realmente cuando la Biblia dice que debemos ser sal y luz, estas son efectivamente las áreas críticas de nuestro testimonio. Estas son las áreas críticas de nuestro testimonio. Es aquí donde un testimonio se valida o se derrumba. Por lo tanto, es aquí donde nosotros tenemos que poner el énfasis en nuestro ejercicio espiritual. Nuestro ejercicio espiritual de oración, de inspección, debe ser en esto. Todos estamos insertos en un mundo laboral, en un mundo social, en un mundo familiar. Nuestro comportamiento está siendo monitoreado por el mismo Señor y Él nos entrega sus directrices en la palabra. Por lo tanto, mi esfuerzo, tu esfuerzo como hijo e hija de Dios debe ser verdaderamente vivir esa palabra en los términos prácticos y en los términos que el Señor establece. Él dijo, yo no los saco del mundo, los dejo en el mundo. Hay un propósito para que estemos en este mundo y ese propósito no es el mismo propósito que tiene el mundo. Tú estás en ese trabajo no por el mismo propósito que aquellos que no son cristianos. Entendiendo que, por supuesto, el propósito de autosustentación, el propósito, ¿no es cierto?, de desarrollo, también está implícito en el gran propósito que Dios tiene de que seamos sal y luz. Pero no es lo primero, no es lo relevante, no es el eje de nuestra actividad laboral. El eje de nuestra actividad laboral es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ahora, eso que suena muy eufemístico, la gloria de Dios, que se usa todo para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo eso lo llevo a la práctica? Aquí está. Efesios es un manual maravilloso, crudo, de cómo es que debo comportarme si soy un hijo de Dios. Primera de Juan. El que dice que está con Él tiene que andar como Él anduvo. Parafraseando. Entonces, nuestra relación con el trabajo. Lo primero que tenemos que establecer nosotros es que el trabajo, bajo ningún punto de vista, es una maldición. El trabajo no es una maldición. Cuando Dios emite juicio sobre Adán y le dice que tendrá que trabajar la tierra y la tierra le va a producir espinos y cardos y va a tener que hacerlo con el sudor de su frente, no se está diciendo que antes de eso la tenía jauja y hacía, ¡ay, quiero un pan! Y se le aparecía un pan. No. ¿Por qué? Porque ya en Génesis 2:15, antes de la caída, tomó pues, 2:15, Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Entonces, Adán tenía que labrar, cuidar ese huerto.
¿no es cierto? Él tenía que mantenerlo operativo. Él tenía un trabajo. Probablemente hoy día las condiciones en las que se trabaja sean condiciones que destruyen la familia, malas condiciones, condiciones que no aportan al desarrollo de la familia ni de la persona, sino que están enfocadas en la producción. Pero el trabajo en esencia nunca fue una maldición. Las condiciones del trabajo cambiaron después. Aparece por primera vez la esclavitud. Aspectos que tienen que ver ya no con la bendición del trabajo que Dios estableció, sino con la maldición de que es el hombre el que maneja el trabajo. Por lo tanto, ya no va a servir a los intereses de Dios, sino que va a servir a los intereses del hombre. Y al servir a los intereses del hombre, por supuesto que se transforma en una herramienta no necesariamente de liberación ni de desarrollo, sino que de opresión y de producción. Esa es la situación que vivimos. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, tenemos claro que nos dice, volvamos a Efesios, el que hurtaba no hurte más. Efesios 4, 28. Aquí, bueno, seguramente los hermanos que son abogados van a hacer la diferencia entre hurto, robo a mano armada, robo en lugar habitado, robo por sorpresa, bueno, y todas las cosas. Pero en términos generales, ¿no es cierto?, estamos y establecemos nosotros que el apropiarse de algo que no es mío, que no me pertenece, o hacer un mal uso de algo que fue dado para algo y yo lo ocupo para otra cosa. ¿Ya? Me pasaron una camioneta que tengo que trabajar de lunes a viernes con ella y en realidad de lunes a viernes solamente hay, pero ¿qué tanto? Si quién se da cuenta. Uno puede decir, oye, pero son cosas mínimas. Por eso es que vamos desde lo más nimio a lo más, a lo más grueso. A lo más grueso. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de robar, de hurtar. El tiempo. Chile es el segundo país que ocupa más horas sus trabajadores en sus puestos de trabajo. Sin embargo, no es el país más productivo. ¿Por qué? Yo trabajé 15 años en la industria farmacéutica y en lugares, hospital y todo esto, ¿no es cierto? Y tú podías ver que un altísimo porcentaje era entre el café del hospital, ¿no es cierto?, la conversación, ir a ver el partido de tenis. A veces la gente estaba en la urgencia y, por favor, esto no es una generalidad, simplemente es una experiencia. A veces la gente estaba llena de la urgencia, pero estaba jugando, me acuerdo, patente, tenis, ¿no es cierto?, Nicolás Massú, y todos los médicos de urgencia estaban viendo el partido. Esa es la realidad. Entonces, chuta, voy al policlínico. Por eso después pasan a las pobres viejas, ya, y pura hacer receta. Es una realidad, ¿no es cierto? En la oficina, ¿cuánto rato es que...? Y una de las formas más grandes que hay de robar tiempo al trabajo hoy es, por ejemplo, a través de las redes sociales. Ahí tienen ustedes este honorable diputado. Tengo que tomar aire para decir honorable. Este honorable diputado, que ahora es víctima. Es víctima. El honorable diputado estaba pololeando en horas de trabajo con 3 hombres distintos, hablando obscenidad y cosas así. Nadie le importa la obscenidad. No, el punto es, se metieron en la vida privada. Por favor. Entonces, ¿qué puedes esperar, Dios mío, si quienes supuestamente nos rigen están en esa condición y reciben el apoyo? ¿Qué hace un hombre ocupando tiempo del trabajo para pololear? No me voy a referir siquiera a la condición sexual, que ya de por sí es aberrante. ¿Pero qué hacen ese lado? Otros ven el partido, otros ven... Y nosotros quizás, en menor medida o quizás de manera menos
influyente, también vamos a tender a robar tiempo al trabajo. Yo quiero decirle que una de las cosas que a mí me chocaba antes de tomar la decisión de pastorear la iglesia, entre comillas, a tiempo completo, porque siempre la pastoreé a tiempo completo, en el sentido de que mi corazón nunca dejó de estar acá y todo el tiempo estábamos acá. Pero cuando ya los ancianos me propusieron el dejar mi lucrativo negocio anterior, ¿no? Mi trabajo anterior, una de las cosas que a mí me perseguía era, ¿sabes qué cosa era? No voy a decir. Era la imagen de flojo que tienen los pastores. ¿Qué hace tu papá? Es pastor. Ay, ¿y en qué trabaja? Es pastor. ¿Y en qué trabaja? Eso me mataba. Y entonces yo inventaba cosas, en realidad, mira, yo soy kinesiólogo, yo realmente trabajo estas cosas, pero bueno, y además veo la iglesia, como para minimizar eso, porque me daba terror decir soy pastor. Porque inmediatamente, o que soy parte de una secta, o que esto, o que no hacen nada. ¿Ya? Bueno, ¿y por qué ocurre eso? Porque inevitablemente, independiente de lo que la cultura le agregue, ¿no es cierto?, y le ponga, probablemente tengan razón. Y la imagen que ha quedado de pastores, de hombres dedicados al ministerio, es de gente floja. Gente floja. ¿Me entiendes? Entonces, cuesta abstraerse, y sobre todo cuando tú tienes que autorregular, por así decir, el tiempo de tu trabajo. Autorregular el tiempo de tu trabajo. Verdaderamente ser consciente delante de Dios que estás haciendo tu trabajo. Que realmente estás entregándote a ese trabajo. Las personas que trabajan aquí en la iglesia tenemos, por decirlo de alguna manera, una especie de horario base. Pero básicamente lo que me interesa a mí es esa disponibilidad a todo. Puede ser que un día nos tengamos que quedar hasta las 1 de la mañana, o puede ser que otro día a lo mejor podamos salir más temprano, pero siempre hacemos todo de todo, y disponibilidad es lo que se necesita. Cuando no, ¿por qué? Porque es más fácil decir, oye, de 8 a 5. No, cuando yo te necesito acá te quiero al 100%, al 100%. Y siempre debemos tener esa disposición, sobre todo cuando la iglesia ya ha crecido en número, donde hay tanta hermandad que atender, desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Entonces, esa era mi carga con este tema de ¿por qué? Por la imagen de flojera, o de ladrones, o de tanta cosa que la gente tiene en su cabeza, ¿no es cierto? Y más encima tenía que arrastrar a mis hijos y a mi esposa. Por lo tanto, cuando hablamos de no hurtar, cuando hablamos de no robar, lo primero que tenemos que poner nosotros delante de nosotros es a Dios y ser fieles a Él, hacer todo para la gloria de Dios, ser verdaderamente entregados. La palabra que aparece ahí de trabajo o trabaje es la palabra copiao, con K de kilo, K-O-P-I-A-O, copiao, con acento. Significa fatigarse, extenuarse, no sacar la vuelta, trabajar honradamente, trabajar duro, trabajar cuando se debe trabajar. Yo quiero decirle que tuve un trabajador, un representante que era mi hermano en la fe y que me hizo tomar una de las decisiones más difíciles, bueno, hasta ese momento, en mi vida, que fue justamente despedirlo. Porque nosotros entrábamos a las 8 y teníamos reunión de 8 a 9, ¿no es cierto? Después teníamos que ver otras cosas antes de salir a terreno y teníamos ya el itinerario hecho. Bueno, él nunca llegaba a las 8. Y siempre me decía, pucha, es que se me pasó la hora en el devocional, porque esto...
Claro, la primera, la segunda, tercera, y la cuarta vez, ¿no es cierto?, conoció el lado B, y por supuesto que se le hace la advertencia, esto, o de repente yo, en ese tiempo no existían los celulares, me aparecía en un lugar donde tenía que estar y no estaba, y después el otro día, no, lo que pasa es que justo en ese rato fui a ver un hermano que estaba con problemas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué lo hacía con tanta libertad? Porque como yo era su pastor, tenía que entender que primero era el ministerio y después lo otro. Entonces, no. Cuando trabaja, trabaja. Cuando trabaja, trabaja. Y desgraciadamente, el mundo evangélico tiene mala fama en el ámbito laboral. Mala fama en el ámbito laboral. Y eso es una vergüenza. Pegas mal hechas, pegas no terminadas, tipo flojo. Entonces, aquí hay porque muchas veces nosotros decimos, bueno, ahora somos cristianos. Nos sacamos la idolatría romana de encima, pero no nos sacamos la cultura romana, que es en definitiva este tipo de situación, de pillaje, de encontrarle siempre la vuelta a esta cosa, siempre como que por aquí puedo esto, por aquí puedo hacer menos y ganar más. Entonces, no se trata de no ser eficiente, se trata de ser honrado, se trata de trabajar duro, se trata verdaderamente de fatigarte en el trabajo. Si eres empleado, empleador, empresario, profesional, lo que hagas, hazlo realmente para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque este es un área crítica, vuelvo a insistir, un área crítica, un área donde nosotros somos monitoreados constantemente. Y más cuando nosotros decimos que somos cristianos, ¿no es cierto? Es cuando más debiéramos nosotros tener conciencia de eso. Si la gente habla mentiras, no podemos hacer nada. Y Dios es nuestro defensor. Pero si la gente está diciendo la verdad, tenemos que arrepentirnos, tiene que darnos vergüenza. Tiene que darnos vergüenza. Estamos representando a Dios en ese sentido. La única Biblia que probablemente va a leer tu compañero de trabajo eres tú. Hasta que Él, por el Espíritu Santo, abra la Escritura, pero tu ejemplo es parte del proceso. Dios nos conmina a tener un testimonio que le glorifique. Y el área laboral es un área crítica. Es un área crítica. Seguimos. Primero, entonces, no robar. No robar, ser honrado. Haciendo con sus manos, versículo 28 de Efesios 4, lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La segunda característica que nos muestra aquí el pasaje, ¿no es cierto?, es no solamente no robar, sino que además debemos trabajar, en este caso con nuestras manos, vale decir, usando los recursos que Dios nos ha dado y las posibilidades de capacitación que Dios nos ha dado, con el propósito de ¿qué? De compartir con el que tiene necesidad. ¿Cuál es nuestra conducta habitual, carnal, humana? Es acumular. Algunos más que otros, pero nadie por naturaleza humana tiene un corazón generoso de compartir. Generoso de compartir. El que dice, no, ese no soy yo, soy súper generoso. No, eres menos acaparador, pero no eres generoso. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos malos. En nuestra cabeza no está hacer el bien. El único que coloca eso es el Espíritu Santo cuando somos hijos de Dios. Antes somos malos, no somos medio buenos, ni casi buenos, ni no tan malos. Somos malos. El Espíritu Santo cambia eso, por eso es que es una nueva criatura. No es esta mejorada, es una nueva criatura. Esta no se puede mejorar. Esta está podrida y va a morir podrida. Esta es la que hay que acrecentar por medio de la palabra de Dios, del desarrollo espiritual, del monitoreo a nuestra propia conciencia y a nuestros propios actos. Entonces, no solamente no robo, sino que además
el trabajo que Dios me permite hacer tiene que ser una fuente de bendición para otros. Por favor, el contexto acá y también especificar bien el concepto de quién tiene necesidad. La necesidad. La necesidad en el contexto acá era la gente que por razones específicamente y casi exclusivamente de salud, no se olviden que en aquel entonces no existían los avances médicos que existen hoy y había cantidad industrial de personas con enfermedades que en ese entonces eran incurables y que además se consideraban postrados para efectuar cualquier otro tipo de trabajo o cualquier tipo de trabajo. Esa era la gente necesitada de aquel entonces. Personas ancianas, personas desvalidas. Normalmente la mujer en la cultura del Medio Oriente, si no estaba casada, ¿no es cierto?, estaba sin amparo o desvalida, ¿ya? Por lo tanto, ese era el concepto de necesidad. Nosotros vemos necesidad y eso es lo que tiene que llevarnos también a nosotros a tener un filtro personal pero espiritual. No es una justificación para no ayudar, pero muchas veces nosotros vemos a una persona que tiene sus 4 extremidades sanas, todo sano, perfecto, y está pidiendo, ¿no es cierto? Claro, alguien dice, bueno, enséñale a pescar, no le dé el pescado y toda esta cosa. No es un asunto mío el que exista problemas laborales, es un asunto del gobierno. El gobierno tendrá que rendirle cuentas a Dios. Yo puedo hacer una ayuda momentánea, pero no me puedo hacer cargo de eso. ¿Se entiende? Yo no puedo hacer cargo de eso. Me puedo hacer cargo, y me debiera hacer cargo, de una persona quizás que está en silla de ruedas, que quedó ciega, y aún ese tipo de personas a veces nos dan unos ejemplos maravillosos de esfuerzo laboral. Pero fomentar la flojera, no. No, definitivamente no. Entonces, ahora, quizás la persona no encuentra o no tiene el trabajo que quiere tener. Ese es otro problema. Creo que la gran mayoría de las personas ejecutan trabajos donde probablemente no se realizan tanto. ¿Ya? Estudié para esto y ahora estoy haciendo esto. Y son situaciones reales. Pero si somos hijos de Dios, debemos estar por sobre eso. Por sobre eso. Hay hermanos que tuvieron puestos o cargos importantísimos en compañías importantísimas y hoy día están trabajando de obrero por las circunstancias y están igual agradecidos de Dios. Entonces, ese es el punto. Yo no estudié para esto, voy a esperar que llegue el trabajo de mi vida. Así como van las cosas, no va a llegar ni el trabajo de tu vida ni de tu muerte. ¿Ya? Entonces, no solamente no robamos, no solamente trabajamos con nuestras manos, sino que además el foco del trabajo cambia. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Yo me olvidé, nunca antes pasaba por aquí no sé si era curadito o voladito, pero un gallo físicamente bien, todo, y así siempre, no mal vestido, y siempre decía, me viene a pedir algo. Entonces yo en ese tiempo no teníamos la reja ahí adelante, y siempre le decía, mira, bárrete toda la vereda, todo esto acá, ya aquí está la manguera, riega acá, ya perfecto. Entonces yo me iba a la oficina, y a los 2 minutos llegaba y me decía, ya está listo. ¿Qué está listo? No, voy a barrir. Ay, ¿cómo? Decía, no. Y varias veces nos agarramos ahí y me decía, ya, usted debiera ser distinto, porque usted es el pastor. No, si no es un problema eso, vos soy flojo, ese es el problema. Y después como que se olvidaba pasar y ya desmaleza. Y en ese tiempo no teníamos todo este cemento y se juntaban malezas y entonces, ya, ven, desmaleza aquí. Y lo mismo hacía al minuto, a los 2 minutos, y ya está listo. No, decía, mira, aquí tenéis guantes, tenéis esto. Suda. Gánate la luca. No vino más.
A lo mejor encontró un mejor trabajo. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10. Era muy entretenido cuando yo tenía la oficina adelante y no había... Pero era una cosa, era un circular de gente, mira, pero vi de todo, podía haber escrito un libro. Y no podía estudiar, no podía hacer ninguna cuestión, no podía recibir gente, porque todo el rato estaba ya... Cualquier personaje, sí, pero ya... De los más variados especímenes. A veces venían hermanos también. Capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Eso está claro. El que ama el dinero nunca se va a saciar del dinero. Siempre va a querer más. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto, dice Salomón, es vanidad. Y lo está diciendo alguien que tuvo de todo y en las cantidades más gigantescas que nosotros podamos imaginar. Proverbios 23, 4. Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5. Capítulo 23, versículos 4 y 5. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas de águilas y volarán al cielo. Entonces, nuestro corazón en relación a los recursos debe cambiar. Por supuesto que esto no se está hablando ni está diciendo de no ser previsor. El ahorro es un principio bíblico que está también en la Escritura. Lo que estamos hablando es del acúmulo. Y alguien podrá decir, apenas me alcanza y no tengo ni para acumular. Bueno, para los que puedan, no acumulen, compartan. Siempre hay alguien que tiene necesidad. No se hagan cargo de personas que pueden trabajar. Ayúdenlas a encontrar trabajo. Provéanles momentáneamente de necesidades que puedan tener. Pero cuando existan situaciones reales, debemos tener nosotros misericordia y debemos tener la capacidad de compartir de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos está proveyendo. Todo es de Él, de lo recibido de su mano es que nosotros damos, así dice la palabra. Pero debemos también tener responsabilidad, porque dice 1 Timoteo 5:8. Por eso la Biblia es tan importante, el dominio propio, el equilibrio. 1 Timoteo 5. Porque puede pasar que nos venga un bicho de generosidad y nosotros lleguemos a la casa sin nada. ¿Y qué pasó? No, es que fui donde mi hermana que está tan mal. Y ya agarré, dije yo en el nombre del Señor, les pagué todas las cuentas y le fui y le compré el supermercado, todo, y después me di cuenta que me quedé sin nada. Versículo 8. Versículo 7, para que veamos el contexto. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios establece una prioridad, Dios establece un orden. Cuando hacemos para la gloria de Dios, estamos en primer lugar haciendo y proveyendo a quienes Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. ¿No es cierto? Situaciones que en el caso de la cultura nuestra se prolongan largos años, ¿no es cierto? Largos años. Pero tiene que haber un propósito, un sentido. ¿Mi hijito va a ir a buscar trabajo en algún rato? No, mamita, es que me duelen las manos. No, pues. Si los cabros están estudiando, le están poniendo empeño, es así como está marcada la sociedad actual. Pero vago no vamos a tener, o no debieras tener. ¿Ya? Eso que quede bien claro. Entonces, debemos proveer para los nuestros. También, 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses capítulo 3.
versículo 10. Porque hay un principio en esto. Porque también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Está claro? O sea, el equilibrio en la doctrina de Dios. Tener para compartir, no acaparar, ser previsor. Tener una conducta acorde, como dice la palabra, de ser hijos de Dios. Tener una conducta acorde en relación a nuestra impronta al trabajo, en relación al hecho de realmente hacerlo bien. Lo que hagamos, hagámoslo bien. ¿Ya? Y esto es una cosa que a uno siempre le está tocando. ¿Por qué? Realmente estoy haciendo bien esto. Quizás en algunos casos puede ser más fácil o más difícil encontrar qué es hacer algo bien. Pero por eso es que el primer filtro es Dios. Porque nosotros podemos engañar a la gente. Podemos hacer como que somos re trabajadores. Pero en la verdad no lo somos tanto. No lo somos tanto. Entonces, el primer monitoreo para un hijo de Dios es Dios. Nos ponemos delante de Él, nos exponemos a su estándar. Y conforme a ese estándar, la ocupación que Él nos ha dado, la evaluamos. Señor, ¿estoy realmente conscientemente haciendo mi trabajo? ¿Estoy tomando tiempo como pastor de oración? ¿Estoy tomando tiempo de estudio? ¿Estoy verdaderamente convencido por el Espíritu Santo que esto es lo que tu pueblo, tus ovejas necesitan? ¿O jugamos al copiar y pegar? El monitoreo es de Dios. El monitoreo es de Dios, en Dios el primero. Segundo, mis pares, mi entorno. Si pudiéramos preguntarle a las personas que trabajan diariamente conmigo, si realmente soy una persona confiable, fíjense que en nuestra cultura, porque esto no existe, por ejemplo, en culturas anglosajonas, quizás hoy día sí que está todo tan caído, pero hoy día, en Chile, por ejemplo, en cualquier compañía tienes un supervisor. Después un supervisor que supervisa a los supervisores. Jefe de supervisor, nadie hace la pega. O sea, a nadie se le puede decir, toma, voy y vuelvo, haz lo tuyo. La desconfianza reina en nosotros. Siempre tiene que haber alguien que te esté mirando, que te esté monitoreando. ¿Por qué? Porque por naturaleza no vamos a hacer lo correcto. Así que tanto. Ay. ¿Ya? Entonces esto, hermanos, es crítico. Vuelvo a insistir, es crítico en nuestro testimonio. Es crítico en el avance del reino de Dios. Es crítico en cuanto a lo que es dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. No importa el trabajo en sí, en cuestión. Obviamente tiene que ser un trabajo que honre a Dios. No estoy diciendo que solamente te agrade a ti, sino que realmente sea un trabajo honrado a los ojos de Dios. Si, por ejemplo, yo soy el guardia de un tople o de un nightclub, me estoy ganando mi sustento. Pero no es un trabajo que honre a Dios. Puede haber otro, puede ser guardia de otra cuestión. O yo trabajo en una... ya no existen ya estas cosas. Y ese club de video, yo creo que se encuentra. No, borren eso. Ya, pero supongamos que existiera todavía y que el 90% de las películas son pornográficas y yo estoy entregando, arrendando, soy un empleado, estoy ganando, yo no las veo, pero no, porque no es solo eso. Es el todo, ¿entiendes? Hay cosas que son, que no debieran, trabajos que no debiera efectuar un cristiano.
No es fácil, porque las oportunidades laborales no andan saltando al lado nuestro. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que esforzarnos por buscar y confiar en que Dios traerá a nuestra vida lo que Él tiene para nosotros. Nunca he visto a justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan. Es una premisa. Por lo tanto, tenemos que nosotros confiar en Él. Confiar en Él. Entonces, finalmente, 1 Timoteo capítulo 6. Un mensaje para todos nosotros. Esto es para nosotros, para nuestro tiempo, porque quizás muchos al leer acá a los ricos de este siglo o de esta época, no pensamos en nosotros, sino que pensamos en el dueño de la papelera, en la gente que son multimillonarios. No, el concepto ricos acá, en el contexto y la palabra propiamente tal, se refiere a aquellos que tienen todas sus necesidades satisfechas. Eso es el concepto de alguien rico. No es alguien que tenga en exceso, sino que alguien que está tranquilo porque sus necesidades están cubiertas y muchas veces más que cubiertas. Algunos no solamente tienen un vehículo, sino que tienen el vehículo que quieren. Algunos, ¿no es cierto?, viven en la casa que quieren, otros en la casa que pueden, pero tenemos casa. ¿No es cierto? Todos nosotros al irnos después de aquí vamos a sentarnos en una mesa o en un picnic o como sea y vamos a tener comida. ¿No es cierto? Algunos debiéramos pasar un par de días sin comer. O sea, lo nuestro no va por la escasez. ¿Ya? Esa es la gente que Pablo considera, a la luz de la palabra, gente rica. ¿Por qué? Porque el 80% de la población de su época no tenía que echarse a la boca. ¿Ya? No tenía que echarse a la boca. ¿Qué nos dice? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. No seamos altivos. Altivo es cuando comenzamos nosotros a enorgullecernos de nuestra condición, de nuestra situación, y olvidamos que es Dios quien nos provee. Ni pongan la esperanza en las riquezas, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Los trabajos, 1 Timoteo 6:17, ¿qué dije? 17, ahora sí, 6:17, vamos a leer de nuevo. A los ricos de este siglo, entendiendo el concepto rico que acabo de describir, manda que no sean altivos. ¿No es cierto? Que recuerden que las diferencias entre nosotros son diferencias que en realidad no existen desde el punto de vista de Dios. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, y esta es la palabra con que quiero que también nos quedemos, para que las disfrutemos. Nunca el disfrutar de un trabajo, del resultado de un trabajo honrado, duro, ¿no es cierto?, que glorifica a Dios, el resultado de eso nunca es para martirizarnos. Dios dice, disfrútalo. Disfruta el fruto de tu trabajo. Si has ahorrado para darte unas vacaciones, disfrútala. No te olvides de Dios, sí. Porque uno aparecen en los videos pues bailando hasta lambada, ¿no es cierto? Se fueron de vacaciones y aquí estamos y te la cuestión y Dios, o sea, y no se vuelvan locos. ¿Ya? Disfrútelo. Dios dice, ¿no es cierto?, para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. El cristiano no vive amargado, el cristiano incluso, aunque sabe que este mundo va a ir de mal en peor, Dios nos concede disfrutar del fruto de nuestro trabajo, del fruto de nuestro trabajo. Así es que solamente vimos un versículo de Efesios, la próxima semana vamos a continuar, pero el tema, hay mucho en la Escritura en relación a esto, pero básicamente pudiésemos quedarnos con el hecho de
poder trabajar honradamente, no robar en ninguna de sus formas y hacer todo para la gloria de Dios. Independiente de la actividad que realicemos, tenemos que poner nuestra mira en el estándar de Dios, si lo estamos haciendo a su manera. ¿Nos ponemos de pie para orar?